El programa de esta noche dedicaremos prácticamente la totalidad de nuestro tiempo para responder a preguntas de los oyentes. Abrimos las ventanas de Ángulo 13 para que sean los fieles oyentes del programa los que entren a mi humilde biblioteca y, estando aquí mismo en mi confortable sofá, me planteen aquellas preguntas, curiosidades o dudas que puedan tener. Pero con la venia y total libertad me gustaría dibujar en el éter radiofónico, en los gigas cibernéticos, un previo a los contenidos del Ángulo 13 que nos ocupa. Apelando a tu complicidad y corriendo el riesgo de ser brutalmente poco decoroso y protocolario, como corolario anticipado me gustaría hablarte de un sentimiento profundamente personal, de las fibras y los destemples de quien lleva años suscribiendo cada palabra dicha o escrita en este programa, también en otros soportes comunicativos. De 24 años dedicados a la comunicación, solamente 13 los he dedicado al periodismo de lo insólito, sin abandonar nunca el dedicado a la información general. He dirigido magazines informativos, coordinado retransmisiones, la programación de emisoras de radio y hasta he dirigido 6 medios de comunicación. No lo apunto por razones de ego, ya digo que lo tengo bastante bien servido, sino por dejar claro a unos cuantos bocachanclas, lamedores de obtusos traseros públicos, que tengo tablas para repartir con los ojos cerrados a quienes agitan falsa maestría cuando lo único que han hecho en su mediocre vida es hablar de las teorías de algunos ufólogos borrachos y ponerse coronas de reinados hechas con el cartón de un Happy Meal. No lo voy a negar, siempre he sido combativo con las formas y los métodos de algunos divulgadores del misterio. La hemeroteca está ahí y se puede comprobar cómo desde el minuto 1 no he reído las gracias a ningún personajillo cuando compruebo que el susodicho juega con la mentira y los malos modos. Así nació el proyecto Ángulo 13, en el que siempre han tenido cabida los crédulos y los escépticos, en el que de alguna manera, y debo decirlo, les he dejado un hueco siempre que lo que cuenten esté sustentado en verdades. Cuando eso no ha sido así, yo mismo he sacado el látigo de la crítica. No me gustan aquellos que se autodenominan periodistas del misterio simplemente porque abanderan un montón de carroña mangoneada en los suburbios de la información. No le río tampoco las gracias a los inquisidores ni a los comemierdas que se arrastran en torno a ellos para lamerles esa oscura raya que se muestra entre nalga y nalga. Sinceramente, me la refanfinfla todos los que me consideran disidente dentro del periodismo de lo insólito. Y me la refanfinfla porque mi trayectoria va más allá de un simple carrusel de cuentitos de ególatras platilleros y vendedores de lucecitas fruto del humo de porros adulterados. Me importa muy poco los infantiloides amagos de campañas de desprestigio y las chorradas que argumentan para conseguir callarme. Seguiré persiguiendo a esta gentuza, a estos caciques del misterio para darles caza, para destaparlos. Me declaro disidente del periodismo del misterio porque no estoy de acuerdo con la telaraña que un puñado de contadores de roña han creado. Son una minoría, pero dañina y perjudicial. No estoy de acuerdo con la mafia que ha montado un grupito de cuentacuentos, utilizando métodos de chusma barriobajera, cobrando impuestos revolucionarios y extorsionando a quienes no están o estamos bajo su doctrina. Me declaro disidente del periodismo de lo insólito porque entiendo que la verdad debe prevalecer siempre, porque estoy en contra de quienes perpetúan un misterio por seguir sacando rédito de la mentira. Siempre he tenido la libertad para escoger en qué radio intervenir, en qué televisión aparecer o en qué publicación escribir. Esa libertad es la que en muchas ocasiones ha servido de cerrojo para ser censurado por quienes o no quieren aire fresco en sus casas, todo se acabará por saber en su momento, o por quienes tienen miedo a no sé qué tipo de sombras. Mientras en los suburbios del misterio unos cuantos se afanan por atacarme y buscar el momento para la zancadilla, yo de forma casi intuitiva acabo rascándome el castañero como muestra de indiferencia.
Cuando la vida es plena y uno hace lo que le gusta y encima acorde a la conciencia, no hay homilía que me perturbe. Tengo la fortuna de pivotear mi vida con otras motivaciones diferentes a las que puedan aportar el periodismo del misterio. Me resulta interesante, pero no está entre mis prioridades, entre mis preferencias. Aquellos que apuntan sus miras contra mí simplemente están perdiendo el tiempo. Pero no porque no vaya a obtener respuesta por mi parte, sino porque en el orden de prioridades te aseguro que lo tengo muy por debajo, mucho más abajo. Dicho esto, que nadie dude que los pondré en la picota cuando corresponda, sacando todas sus miserias y trapicheos, ojo, a veces con las cosas del dinerito público. Decía un sargento durante la mili que la guerra se gana cuando al ataque del cañón respondes con 4 o 5 bombarderos. Y qué caray, quien nada tiene, nada pierde, y eso es algo que los contrarios suelen olvidar. El tono no es quizás el correcto, pero no te quepa la menor duda de que lo que te voy a contar esta noche y te estoy contando en este momento es el reflejo de un mal endémico que está extendido más de lo que pueda parecer y protagonizado por algunos canonizados públicos que cuando se muestran frente al espejo de lo auténtico quedan relegados al grado de cancerberos de serie B. Por fortuna para mí y desgracia para estos perroflautas del bla bla bla, sigo disfrutando de mi profesión con esperanza y positividad. Pero el programa de esta noche viene cargado de respuestas, o mejor dicho, mi personal, cuestionable y parcial punto de vista sobre temas que me has planteado estas semanas a través de redes, correo y WhatsApp. También hablaremos esta noche con Alexandra Fernández, coordinadora de las interesantes jornadas de lo insólito de Logroño. Un ángulo 13 que viene para sumar. Espero que te apuntes. Programa 13 de la 8ª temporada. Bienvenidos, bienvenidas a Ángulo 13. Comenzamos. Lo que logramos ver concretamente fueron una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte. Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el cassette dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Domingo Hernández Ramos, desde Tenerife, mediante Facebook, nos pregunta ¿qué fue de los ovnis que aterrizaron en la plaza de Moscú? Él piensa que fue en Rusia. No, dice que no recuerda bien, pero que aterrizaron y salió en los medios. El expediente que nos recuerda Domingo en su pregunta es uno de esos que se disipan en el tiempo, pero recurrente en los programas especializados en ufología histórica. El 27 de septiembre de 1989, en plena perestroika, supuestamente se produjo en la ciudad soviética de Voronezh, al sureste de Moscú, un encuentro con un ovni y sus ocupantes. Debido a la cantidad de testimonios, a lo estridente y llamativo de la información y a la relevancia de la principal agencia implicada, la agencia de noticias TASS, tuvo una repercusión mediática fuera de lo común. Yo, hasta que Domingo nos ha hecho esta pregunta, debo reconocerlo, había olvidado ya este expediente. Así es que recurro a diferentes publicaciones que durante esos días se hicieron eco de la noticia y así podemos refrescar qué ocurrió y a ver si nos lleva directamente a algún punto concreto. El diario español ABC reflejó la noticia en su edición del 10 de octubre. Científicos soviéticos han confirmado el aterrizaje de una nave espacial no identificada en un parque de la ciudad de Voronezh, según informa la agencia TASS. El aparato iba, al parecer, tripulado por 3 seres gigantescos, pero con pequeñas cabezas. No sé, por la descripción me recuerda a alguno que yo conozco por ahí. En el lugar en donde se instaló la nave se ha hallado 2 piedras cuya composición se desconoce en la Tierra. Henrik Silanov, director del Laboratorio de Geofísica de Voronezh,
manifestó a la agencia TASS que los investigadores del caso han afirmado que la nave no identificada había originado una depresión en el suelo de 20 metros de diámetro y 4 de profundidad. En el lugar donde se posó el objeto, 4 centímetros de profundidad en este caso. El lugar donde se posó el objeto, 2 científicos acompañados de un miembro de la policía local detectaron elevada radioactividad y escoria de un metal desconocido que no reacciona con ácido alguno. Testigos presenciales aseguraron que los alienígenas dejaron 2 piedras que hasta el momento no han podido ser identificadas. Los científicos han señalado que están formadas de sustancias que no pueden ser encontradas en la Tierra. Eso es lo que se publicó. Pero hubo otras publicaciones. El diario ABC de Sevilla publicó el 10 de octubre de 1989 que científicos del Laboratorio de Geofísica de Voronezh, a 500 kilómetros al sureste de Moscú, han confirmado el reciente aterrizaje de un objeto volador no identificado y han hallado pisadas de alienígenas que dieron un pequeño paseo por el parque de esta ciudad. Estamos viendo cómo poco a poco se va tejiendo esa historia, se va conformando esa historia a través de los avances de prensa. Una gran bola o disco brillante fue visto sobrevolando el parque. Luego aterrizó, se abrió una escotilla y salieron 1, 2 o 3 criaturas con forma humana, así como un pequeño robot. ¿Te das cuenta, verdad? Se van añadiendo diferentes ingredientes a esta historia. El mismo acontecimiento fue recogido en la edición del 11 de octubre por el ABC de Madrid. Representantes del Ministerio de Defensa soviético aseguran que no es de su competencia el posible aterrizaje de extraterrestres en la Unión Soviética, como si la llegada de estos no alarmara en absoluto al Ejército Rojo. Es decir, les preocupaba poco, según parece recogerse en esta información. El Ministerio del Interior también ha querido lavarse las manos y solo los representantes de la policía de Voronezh prestan atención al caso de la llegada del ovni y de los gigantescos extraterrestres de 3 ojos luminosos. Venga, seguimos añadiendo ingredientes. Las inquietantes sospechas sobre la posible agresividad en las intenciones albergadas por los supuestos alienígenas han comenzado a aflorar. Los niños Vasya, Shena y Julia, que fueron los primeros testigos de la llegada de los extraños visitantes, aseguran que uno de estos esgrimió un fusil de medio metro de longitud que apuntó hacia un muchacho que estaba no lejos de allí y que desapareció en el acto. Poco después el alienígena y la nave ascendieron al cielo y el muchacho desaparecido volvió a aparecer indemne y sin señal alguna de haber recibido daños. Los mismos testigos dan cuenta de otros fenómenos no menos inquietantes que acompañaron a la llegada de estos extraterrestres, como el haz de luz triangular que se expandió desde el pecho del robot y que aterrizó con ellos a la luz que irradiaban desde los 3 ojos. Vamos, que la gente, al parecer, y según se recogía ya este día, no se murió de un susto de milagro. Los extraños seres de 3 ojos y casi 3 metros de estatura, durante su encuentro con los pequeños Vasya, Shena y Julia, se dedicaron a hacer desaparecer y a aparecer a uno de los muchachos, mientras los demás permanecían literalmente clavados en el suelo, paralizados de terror, según contaron posteriormente. Y el diario La Vanguardia del 11 de octubre publicaba en el apartado de breves: los extraterrestres medían 3 metros, eran brillantes y tenían algo parecido a 3 ojos. Según un muchacho de 16 años que vio el ovni, uno de los seres llevaba algo parecido a una pistola, un cilindro con el que apuntó o enfocó antes de que el chico se desvaneciera. Varios habitantes del lugar afirman que entre el 23 y el 29 de septiembre pasado vieron varios ovnis. Los científicos de Voronezh han reconocido oficialmente la existencia de este objeto no identificado después de estudiar el terreno en el que había aterrizado y de medir las señales que habían dejado en la Tierra. En fin, Domingo, que eres quien hace la pregunta, esto es lo que se publicó y de repente, poco a poco, por no decir a toda velocidad, se desvanecen las informaciones y hasta la actualidad
no se han desmentido oficialmente los hechos por parte de esos supuestos testigos y tampoco por las autoridades, aunque sí hay investigadores que ya lo han desmentido. Pero no ha trascendido la información de desmentirlo o de darle más veracidad a la velocidad que lo hicieron durante aquellos días, y que hemos hemos escogido algunos ejemplos que se publicaron en la prensa española. El fenómeno OVNI siempre controvertido, y me ha gustado mucho poder rescatar de ese buzón ufológico un expediente que ya estaba personalmente para mí totalmente olvidado. Tu forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13. Luz Blanca González, desde Barcelona, a través de Facebook, nos pregunta: ¿qué opinión te merece todo lo referido a la aparición contemporánea de islas como la conocida San Borondón, allí en las Islas Canarias? Una isla que no encuentro, un lugar que se me escapa, que estoy cerca, que no llego, que te pierdes en el agua. San Borondón, la tan traída y llevada isla fantasma de las Canarias. ¿Es posible que haya alguien con dos dedos de frente que siga creyendo en la existencia de esa isla ballena de la non trubada? Bueno, dejando atrás los mapas trazados por pírricos o navegantes y bocetos frutos de la inventiva de instruidos escritores, pocos son los que pueden afirmar haber visto y nadie haberla pisado realmente. Los pocos testimonios a los que se ha podido acceder forman parte del afán de quienes buscan ocupar minutos en espacios de radio y televisión especializados en fraudulentos enigmas y siempre enganchados a la dudosa credibilidad. En pleno siglo XXI, envueltos en tecnología y la infinita sociedad de la información, no damos con un argumento de mínima solvencia que nos permita mantener el sueño de su existencia, de la existencia de la isla de San Borondón. San Borondón en la actualidad es simplemente un destino turístico para pregoneros de la mentira perpetuada en el tiempo. Nada, absolutamente nada nos permite pensar que es posible una isla fantasma. Aunque, dando una vuelta a los términos, existen algunos ejemplos de fantasmas que hablan de una isla en la que tras la densa niebla, una vez sorteadas las montañas y penetrados sus valles, residen amorfos contadores de leyendas, tal y como en su día, concretamente en el siglo VI, hizo el bueno de Brandán. Nuestra isla fantasma está en la ubi de la racionalidad. Pocos son los que a estas alturas de la historia, de la evolución mental, creen en la posibilidad de su existencia real. San Borondón no existe. San Borondón es mentira. Lo cuentan los misteriólogos y lo cuentan como lo cuentan. Eso es otra cosa. En realidad muy poca cosa. Que nadie se enfade si pienso que San Borondón, y aludiendo a lo palpable, no es más que un eslogan para plasmar en pegatinas o poner una marca de natillas de leche de cabrito. Confío en que podamos seguir contando la leyenda a nuestros hijos, las aventuras de sus esporádicos visitantes y finalizando la narración con un rotundo San Borondón no existe. Forma parte de la idiosincrasia del pueblo canario, del ADN costumbrista, de la tradición oral, de la antropología viva, verbal. Pero es eso. Luego, de forma contemporánea, algunos saltimbanquis, incluso ocupando canales de televisión, han salido a contar que la han visto, que la tienen captada en imágenes. Y cuando vemos esas imágenes, en fin, o no se parece a una isla o simplemente son unos roques de un lugar determinado de las Canarias que están perfectamente identificados y que nada tienen que ver con esa isla fantasma de la que nos habla la leyenda. Preciosa leyenda, por otra parte. Bueno, pues espero haberte dado respuesta a esa pregunta tuya. Me preguntaba sobre la opinión que me merece las apariciones contemporáneas de la isla de San Borondón en Canarias. Bueno, pues mi parecer yo creo que queda claro. San Borondón, literalmente y realmente, no existe.
Ciencias de frontera. Enigmas. Historia oculta. Leyendas. Misterios. Ángulo 13. Rozando los límites de lo explicable. Luz Blanca nos pregunta también a través de correo electrónico cuánto hay de verdad y cuánto de mentira en todo lo que se cuenta sobre las apariciones de la que llaman chica de la curva o apariciones de carretera. Suele aparecer una muchacha vestida de blanco y que cuando pasaba la gente, o bien los camioneros, la gente con los coches, tanto en dirección Huelva como a dirección Sevilla, pues cuando se daba cuenta estaba al lado en el asiento del copiloto. Yo le cuento según lo que dice, porque tampoco tengo edad suficiente como para haberlo vivido, que avisaba a los conductores de que no corriera demasiado porque allí fue. Ella me comentaba lo siguiente.
Serían las 11:30 de la noche cuando iba sola en mi coche dirección a Tacoronte, de regreso a casa. Al pasar por esa zona donde los árboles parece que tapan la carretera, en el lado derecho de la carretera vi a una chica de unos 25 años que estaba quieta en el arcén. Lo único que hizo fue mirar mi coche al tiempo que pasaba junto a ella. A mí me dio miedo porque no era normal que estuviese allí a esas horas, sola, en medio de la nada. Lo primero que pensé es que sería una desequilibrada que se había escapado o algo así. Lo que no voy a olvidar nunca es como al dejarla atrás y mirar por el retrovisor, no sé por qué, desapareció sin más. Bueno, pero retomando la pregunta de Luz Blanca, diría que todo lo que se cuenta es leyenda urbana, sustentada sin duda por un microscópico reducto de verdad, disipada en el tiempo. Pero es una leyenda urbana. La auténtica, o por lo menos la que se considera como tal, es la leyenda que habla de una joven, de un conductor que la recoge en su coche, del aviso de la chica indicándole que en esa curva que se ve delante murió ella, y de cómo desaparece inmediatamente después, dejando el asiento vacío y el coche en marcha. Luego, todo lo que le quieras poner como aderezo, como decoración de esta historia. ¿Existen testimonios reales? Sin duda, testimonios reales existen. ¿Es real lo que recogen esos testimonios? Sin duda, la mayor parte de ellos, quienes lo cuentan con total seguridad de que fue real. ¿Lo que vieron o vivieron corresponde a algo, una historia que haya ocurrido realmente? Podemos irvanarla y hilarla con hechos de la zona, del lugar. Que todo eso formen un paquete de verdad 100% power, que digo yo, pues no, es como toda leyenda urbana. Tiene su decoración, su papel plata para que luzca bonito, pero el caramelo por dentro puede estar derretido. En fin, eso es una leyenda urbana y en esencia la de la chica de la curva es una de las más icónicas, es una de esas leyendas que marcan un antes y un después en las historias para contar en torno a una fogata. Escribe como con una piel muy blanquecina, incluso brillante, que parecía perdido, ha sido una edad de unos 7 u 8 años y que portaba un camioncito de... Escudriñando una serie de investigadores en esos códices, pues han encontrado que también había un retrato de él, pero de su época joven, y que coincide los rasgos fundamentales con el famoso boceto que conocemos todos, ¿no?, del Leonardo da Vinci viejo. Que ofrece pruebas, que ofrece fotografías, el negativo de la fotografía, que ofrece una historia que está muy bien estructurada. Ángulo 13. Jordi Gómez de Sabadell, a través de WhatsApp, nos pregunta: en tu opinión, ¿cuáles son los poderes fácticos que impiden que se cree una cátedra de parapsicología en España? ¿Son esos mismos los que intentan desprestigiar los fenómenos y a los investigadores y que el mundo del misterio sea un simple entretenimiento sin ningún tipo de importancia ni trascendencia? Gracias por tu pregunta, Jordi. Te voy a ser franco. Creo que el principal poder fáctico que impide crear una cátedra de parapsicología está dentro del colectivo de mercaderes de lo insólito. Pseudo-investigadores que se autodenominan parapsicólogos y que han convertido esta parcela de la investigación en un circo de chusma barata. Me pides mi opinión y yo te la doy con franqueza. Ojo, tampoco podemos esperar que la hermética universidad pública como entidad se preste a seguir el juego de estos frikis, ¿no? Dicho lo cual, personalmente creo que precisamente la instauración de esta cátedra oficial haría que muchos de estos mentirosos y profetas de fantasmas y espectros se diluyan en su propia farsa. Bueno, mi experiencia más cercana es con la Universidad de La Laguna. La cerrazón habita ahí dentro, comandada por algunos mamuts de pasillo. Se blindan ante estas historias. No solo se cierran a la posibilidad de hacer divulgación o investigación seria y coherente sobre estos controvertidos temas, sino que
ejecuta el brazo armado de las prácticas sicilianas para impedir que estas actividades se desarrollen en cualquier lugar. Amigo Jordi, no niego que desde un sector del ámbito académico oficial se desprestigien estos temas, pero deberíamos mirar primero desde dentro, lo que ocurre dentro, lo que pasa en el interior. Si no limpias la casa con agua y lejía, a ver qué derecho tenemos a juzgar a los que huelen nuestro pestazo desde fuera. Si seguimos dando la espalda al gran problema de la divulgación e investigación de lo insólito, te aseguro que todo se va a continuar desmoronándose. Totalmente convencido, estoy seguro. El gran problema vive con nosotros y está bajo el mismo techo. No te quepa la menor duda. Lo que logramos ver concretamente fueron una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte. Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el casete dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Berta Doménech, de Valencia, a través de email nos pregunta: a pesar de que el Camino de Santiago está basado en la peregrinación hasta la Catedral de Santiago de Compostela, donde presumiblemente están los restos del apóstol Santiago, ¿qué opinas acerca de la correspondencia de estos restos al apóstol? Se dice también que podrían haber pertenecido a Prisciliano de Ávila. Donde las crónicas cuentan que un ermitaño llamado Pelayo, mientras se encontraba ayunando, observó unas luces que brillaban sobre la antigua ciudadela romana. Pero Pelayo no fue el único que contempló el fenómeno. Algunos pastores también fueron testigos de las extrañas luminarias. El suceso llegó a los oídos de Teodomiro, obispo de Iria Flavia, por aquel entonces sede episcopal y ahora parroquia del municipio de Padrón. Ante tales noticias, el obispo acude al lugar y entre la maleza descubre la entrada de un pequeño sepulcro. A unos metros bajo tierra encuentra 3 tumbas, la del medio protegida por una losa de mármol. Teodomiro no duda en atribuir estas sepulturas al apóstol Santiago y a sus discípulos Teodoro y Atanasio. Interesante tema el que nos propone a través de correo electrónico Berta Doménech. Desde que el camino milenario se volvió camino, ha habido discrepancias, sobre todo por la pertenencia de los huesos hallados en el año 813 por un eremita llamado Pelayo. La mayoría de los investigadores e historiadores que han investigado y realizado estudios acerca de este tema aseguran que no existen hechos ni datos históricos que indiquen ni demuestren que Santiago el Mayor predicara en España. Entonces, ¿de quiénes son esos huesos que están enterrados y que año tras año son visitados por millones de personas? ¿De quiénes son esos huesos que se atribuyen a Santiago, al apóstol? Las personas católicas defienden que los restos que descansan en la catedral son los del apóstol Santiago, pero hay postulados muy solventes, por no decir que definitorios, para que apunten a que los restos que allí descansan son en realidad los de Prisciliano, antiguo obispo de Ávila que fue acusado de herejía y condenado a muerte por la Iglesia. En el año 813, después de Cristo, evidentemente, un eremita llamado Pelayo presenció unos destellos luminosos de lo que parecía una estrella cerca de un bosque llamado Libredón. Rápidamente avisó de su hallazgo al obispo Teodomiro, que ordenó excavar en aquel lugar donde posteriormente hallaron un cuerpo decapitado. A partir de ese momento y hasta nuestros días, interpretaciones, guerras, intereses, nuevos descubrimientos, bulas papales, la necesidad de la Iglesia de reunificar a los cristianos en torno a una figura católica
claro, era la invasión musulmana la que se hacía fuerte en toda la península, o prácticamente toda. En fin, todo eso convirtió que aquella historia se convirtiera en mito, hizo que se convirtiera en mito. El mito del apóstol, un mito ya consolidado. Varias han sido las solicitudes para realizar la prueba del carbono 14, ya que con esa prueba, hay que decirlo, se podría datar con exactitud los restos óseos y arrojar algo de luz a esta historia. Ahí está, todo queda en el aire. El traslado del cuerpo de Santiago el Apóstol hasta suelo gallego es solo una de las muchas lagunas que existen. Estudios arqueológicos han demostrado que Compostela era una necrópolis precristiana, pero jamás se han practicado investigaciones científicas sobre los restos que se custodian en los muros de la catedral. Hace ya algunos años, un puñado en realidad, no tenía ni canas ni nada, en fin, bueno, ni nada no, algo tendría, pero canas no. Bueno, pues estuve en Santiago de Compostela, pasé algunos días allí. En alguna ocasión contaré mi experiencia mundana, sencilla, en un convento en el que pasé noche, y que fue una noche antológica, por cierto. Bueno, pero eso lo contaré en alguna otra ocasión, en algún otro programa. Así como que sí, si me olvido me lo recuerdas. Cuando entré en la catedral, coincidió que vi también en movimiento el botafumeiro gigante de lado a lado de la catedral. Recorrí cada uno de sus rincones, el muro donde, entre otros, los estudiantes piden en sus aprobados con un pedacito de papel enrollado entre las piedras. Bueno, de todo ese recorrido interesantísimo que pude hacer en el interior de la catedral de Santiago de Compostela, el momento en el que pasas por detrás de la figura del santo es un momento importante. Más allá de si somos católicos, creyentes, cristianos o yo qué sé. Yo no fui con esa mentalidad. De hecho, hoy en día soy bastante más escéptico en cuestiones religiosas de lo que lo era entonces. Pero el recuerdo me quedó como una impronta, ese momento en el que puedes tener contacto directo con ese lugar, más allá de la figura, que al final la figura es lo que es, una figura. Pero del lugar, es cierto, quizás inducido por lo que se cuenta, por la historia, por lo que se sabe, por lo que se dice, yo sentí que aquel era un lugar de poder. Lo sentí realmente, que era un lugar de poder. Insisto, igual influenciado posiblemente por la gran energía de fe que hay en ese punto concreto. A mí me da igual si quien está ahí es Santiago Apóstol o Pepito de los Palotes. En realidad, y a los cristianos no debe preocuparle. Al final es un punto de encuentro, es un punto neurálgico para la cristiandad. Hombre, si algún día se descubre que quien está ahí no es Santiago Apóstol, la fe de los cristianos descenderá. Pues yo creo que no. Creo que eso está por otro nivel, está en otra división, se juega en otro campo. Que pueden bajar las visitas a la Catedral de Santiago y puede desmoronar un poco el concepto de lo que es el Camino de Santiago. Bueno, quizás, pero tampoco lo creo. El Camino de Santiago representa otra cosa. El Camino de Santiago es algo más que ir a ver una estatua. Es algo más que llegar al lugar donde se dice reposan los restos del apóstol. El Camino de Santiago es el recorrido, es el minuto a minuto que andas por él. No el fin. El final es eso, el final. Es el durante lo que tiene importancia en respecto al Camino de Santiago. Y si algún día se da luz verde, que con la Iglesia hemos topado, querido amigo, si algún día se da luz verde a esas pruebas para datar los restos óseos que allí se encuentran y se descubre o se hace público que no son los de Santiago el Apóstol, bueno, pues ese día evidentemente algo temblará en los cimientos de la Iglesia. Pero es como un terremoto de 1,2 en esa escala de 10. Poca cosa, creo yo, que tendrá como repercusión. Pero en fin, es mi opinión. Este programa Ángulo 3 está dedicado a recibir tus interesantísimos
Ciencias de frontera. Enigmas. Historia oculta. Leyendas. Misterios. Ángulo 13. Rozando los límites de lo explicable. Elena Vera, desde Las Palmas de Gran Canaria, nos pregunta a través de WhatsApp ¿cuál es el lugar de Canarias cargado con sensaciones más negativas o con presencias más desagradables? Por tu pregunta, Elena. No podría referirme a un lugar concreto o público. Hay lugares en que han trascendido a los medios, como la conocida Casa de Franco, en la zona del Moquinal, en el macizo de Anaga. Además, en este paraje se cuenta que han sucedido anomalías cargadas de cierto grado de negatividad. Es el mismo lugar donde algunos troleros del misterio idearon un ridículo plan, un ridículo montaje y elaboraron una cutre historia con agresión fantasmal incluida para ocupar minutillos en un afamado programa de televisión. En fin, pero que hay otros lugares que tienen cierta carga, o por lo menos para mí, el Valle de los Leprosos de Abades, que ojo, nunca tuvo leprosos, curiosamente. Tampoco es un lugar en el que yo me sienta cómodo. Tampoco me he sentido cómodo en la finca Osorio de Teror, en Gran Canaria, o en los Altos del Mocanal, en El Hierro. En mi experiencia personal apuntaría a lugares más concretos, a inmuebles habitados por personas normales que han vivido o viven lo insólito entre sus paredes. He podido estar a lo largo de los años en alguno de ellos y tengo opiniones enfrentadas. Deja de decirte, el denominador común en algunas de ellas sería las malas vibras que me produjeron. El mal rollito que me entró por el cuerpo al estar en esos lugares. El tema de la negatividad en lugares es algo que está más ligado a las personas, al estado de ánimo que al lugar en sí. Pero es cierto que hay sitios que por lo que sea notas que están cargados. Y otros por las evidencias. Lugares donde llegas y ves que algo está ocurriendo, que el fenómeno se manifiesta delante de ti, del testigo. Bueno, da para hacer programas. Algunas de estas incursiones, algunas de estas investigaciones inacabadas, la mayoría de ellas, inconclusas, sin llegar a conclusiones claras, la mayoría de ellas, pero que bueno, quizás en algún ángulo 13 podamos contarlas sin desvelar, digamos, más allá de donde debemos, pero para que nos sirva un poco de, ¿cómo decirlo?, de pista de cómo se trabaja en el ámbito de lo insólito, cómo se desarrolla una investigación o cuáles pueden ser sus conclusiones o resultados. En alguna ocasión haremos algo así, un poco más en vivo, sentirlo y a veces padecerlo, el misterio. En fin, continuamos en Ángulo 13, una cortinilla y venga, y seguimos escuchando preguntas. Tu forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13. Puedes mantenerte informado a través de nuestro diario digital, Canarias Plural, información global, libre y plural. Ciencias de frontera. Enigmas. Historia oculta. Leyendas. Misterios. Ángulo 13. Rozando los límites de lo explicable. Isidoro Castilla, de Telde, a través de WhatsApp, nos pregunta: actualmente hay una película de gran éxito en las pantallas cinematográficas llamada La Monja. ¿Por qué crees que tantas películas de terror tienen la figura de una monja con protagonismo en la historia que narran? Cuando era más joven tenía visiones. Luego el mismo pensamiento me perseguía una y otra vez. ¿Qué veía? Una monja. Mis visiones llegaron a oídos de la iglesia. Me pidieron que acompañara a un sacerdote a una abadía en Rumanía. La abadía tiene una larga historia. No del todo encomiable. ¿Qué? Finiquiteo. Aquí acaba Dios. Una doble viene por ti.
menudo tema el que nos comentas. Casi nada. Las monjas, los iconos religiosos en sí, y el misterio y el terror, ¿no? Menuda preguntita, Isidoro. Bueno, en realidad yo creo que en esto de las películas de terror hay dos iconos que son recursos obligatorios. Uno, la presencia de niños o niñas de corta edad que casi sin reflejar emoción alguna en su rostro se nos plantan ahí delante de la pantalla, en medio de la escena. Muchas veces ni siquiera como protagonistas, pero su sola presencia de a lo mejor 5 segundos hace que nuestras emociones cambien radicalmente. El otro recurso, efectivamente, es la iconografía generalmente católica. La presencia de un gran crucifijo, un Cristo, una Virgen blanca que llora espesa sangre roja, y las monjas. Ahora está esta película de la monja, que todavía no he tenido ocasión de ir a ver, y que tampoco sé si la voy a ver, pero si se diese el caso, bueno, ya te contaré, aunque sean 10 segundos, no la película, que eso está feo, sino que me ha parecido. Pero sí es verdad que los ropajes de las monjas, los clásicos ropajes de las monjas, son ejemplo de lo que te estoy contando. Ya de por sí, la presencia de una monja, la iconografía de una monja, representa enigma, misterio. No por lo que oculten debajo de sus ropas, que puede ser el chiste fácil, sino por la vida que hacen dentro de esos conventos. Una vida que no es accesible para la mayoría de los mortales. ¿Cómo es el día a día de una monja? Esas horas a las que madrugan, esos rezos entre esos muros, esa vida en silencio en muchas ocasiones, en muchas órdenes, ese momento de la comida, ese momento de la charla si es que se produce, esos paseos por el patio con ese ciprés en medio, y la monja, esos ropajes negros y blancos, con esas, pues yo no sé cómo las llaman, ahora quien sabe de esto seguro que me lo va a apuntar, esas telas que van sobre sus cabezas, marcando, realzando mucho más la estatura de esta mujer, de la monja. Y si esa monja además se nos presenta en el cine con esa iconografía de mujer seca, sobria, amargada, acentúa mucho más ese icono, esa imagen de una mujer funesta, de una mujer que no trae precisamente el bien. Curiosamente, esa contraposición entre el bien que representa como monja, esa solidaridad, esa ayuda a los pobres, esa condición benefactora, se encuentra de frente como dos camiones que colisionan a 300 por hora, si es que se puede. Se encuentra de frente con lo contrario, con el anticristo en el interior de un cuerpo, no digo santo, pero sí bendecido. Por eso se recurre tanto a las películas de terror a esta figura, la figura de las monjas. Bueno, a mí las monjas miedo no me dan. Claro que si me la encuentro en un pasillo a oscuras, en un lugar en el que el aire apenas se deja sentir, quizás, y solo quizás en esa ocasión, pueda soltar un leve ¡ay, qué miedo! Describe como con una piel muy blanquecina, incluso brillante, que parecía perdido, ha sido una edad de unos 7 u 8 años y que portaba un camioncito de... Escudriñando una serie de investigadores en esos códices, pues han encontrado que también había un retrato de él, pero de su época joven, y que coincide los rasgos fundamentales con el famoso boceto que conocemos todos, ¿no?, del Leonardo da Vinci viejo. Que ofrece pruebas, que ofrece fotografías, el negativo de la fotografía, que ofrece una historia que está muy bien estructurada. Ángulo 13. Eduardo Jiménez de Madrid, a través de correo electrónico, nos pregunta: ¿qué opinión te merecen las aplicaciones móviles para buscar fantasmas y localizar lugares malditos? ¿No fantasma ahí? ¿No fantasma? Hostia, se le puede hablar al fantasma. Hostia, a ver, no hay nadie ahí, tío. No hay nadie.
Hostia, se le puede hablar al fantasma, pero es que con una mano es imposible, ¿vale? Es imposible hablarle al fantasma. Hostia, un puto fantasma, tío. ¿Esto será real o qué, loco? ¿Cómo se llamará este? Es que no hay nadie ahí, mira. No hay nadie. Solo está aquí en el móvil. ¿Dónde está? Desapareció. Hostia, cuando quité esto desapareció. La pregunta se las trae, amigo Eduardo. Cuentan que se puede detectar presencias fantasmales a través de la pantalla de un smartphone, de un teléfono. Parece surrealista, pero muchos hacen dogma de fe sobre esta llamativa práctica. Hay algunos que publican en revistas del género y lanzan a través de las ondas radiofónicas experiencias en el campo de la investigación. Afirman que mediante un gran despliegue técnico han detectado presencias espectrales en inmuebles concretos, lanzando a la opinión pública 3 grandes mentiras. La primera, que son investigadores cuando en realidad solo ejercen de experimentadores de segunda B. La segunda gran mentira es que han realizado un gran despliegue técnico cuando en realidad únicamente han ido pertrechados por la estúpida aplicación móvil y alguna grabadora comprada en los chinos. Y la tercera gran mentira, la historia que montan alrededor de lo contado para hacer todo mucho más creíble o al menos más mediático. Te sorprendería a extremos superlativos si conocieras los entresijos de algunos programas de televisión o conclusiones publicadas en revistas muy conocidas del género y en algunos libros. Esa aplicación móvil, que hay un buen puñado que utiliza la palabra inglesa ghost como reclamo, ha llegado para, y es mi opinión, para infectar aún más el desdibujado mundo de la investigación en el campo de lo insólito, en el que hay grandes y buenos profesionales que saben distinguir lo que es un equipo técnico para la experimentación de una absurda aplicación gratuita, económica, pero carísima en cuanto a esas consecuencias sociales. Hacer creer a la población que se pueden detectar fantasmas mientras el teléfono tenga batería, de verdad, es rebajar el intelecto humano a la altura de las pisadas del pestilente y mafioso Sancho Panzetta. No voy a entrar en esas cosas de si los fantasmas existen, pero de hacerlo creo que se alimentan de la estupidez humana. Y creo que no tengo nada más que aportar a tu pregunta. Ángulo 13, presentado y dirigido por Juanca Romero. Isabel Medina, desde Playa Santiago, en La Gomera, a través de correo electrónico, pregunta: ¿qué nos puedes contar acerca de la capacidad de bilocación de Sor María de Jesús, la siervita de la Laguna, y otros personajes relacionados con la Iglesia o fuera de ella, como Lord Byron, Sor María Jesús de Ágreda, San Pedro Regalado, Fray Escoba o San José de Cupertino? Se dice que este último también levitaba. Allí quiso estar ella. Se despojó de sus elegantes vestimentas y eligió montar hábitos sobre su cuerpo ya entregado a la divinidad de Dios. Cruzó los anchos muros de la casa del reposo para no volver, dejando pertenencias y vivencias a cambio de la oración y la penitencia. Una vez allí, a sus casi 25 años cumplidos, buscó el refugio de los santos y los pobres, al tiempo que obligaba a su cuerpo físico a pasar por la tortura de la flagelación y el calvario de los maderos. Amanece en la fría ciudad de Aguere. En el arrullo de la brisa gélida se oye el despertar de los pájaros, al tiempo que las campanas de Santo Domingo golpean la media sobre las 4 en señal de aviso vespertino. Tras los muros de piedra quebrada, María se agarra a una enorme cruz de maderos e inicia su penitencia, paso a paso, guiada por el andar de Cristo y con la tortura de las manos y los hombros llenos de sangrantes llagas. Recorre una y otra vez los pasillos de aquel patio hasta que las fuerzas se marchan, como cobardes del dolor. María, la sierva de Dios Padre, bajo el manto de las últimas estrellas de la noche, cae al suelo junto a la cruz que durante horas arrastró.
Sus hermanas de congregación la recogen del suelo, como cada día. La llevan a su celda. Le curan las heridas. María, la mujer que un día decidió no morir y que esta noche está entre nosotros. Padre, a tu alma me encomiendo y busco refugio en ella. He dejado el camino del exceso y la codicia para encontrarme con la fe pura y verdadera. En la penitencia tengo los latidos de aquellos que no laten y la sed de aquellos que no beben. De ti solo quiero tu respuesta. De ti solo espero protección. María, en la vida de la ignorancia deberás morar, y en ella, de sufrimiento y dolor, verás llena tu tosca cama y tus frías noches. Orarás por los que necesitan oración, y a mí vendrás tras el camino señalado en busca de la paz ansiada. Tras la muerte, tu vida significará fe, y con ella harás el bien que otros ansían. De milagros se marcarán las alfombras de tus pasos, y a ellos, una vez por año, los pastores de fe vendrán a adorarte. Al final, hija mía, estarás a mi diestra, y ellos a la tuya. Menuda pregunta la que me haces, Isabel. Bilocación es el término que se utiliza para describir un fenómeno paranormal, sobrenatural o divino, según el cual una persona u objeto estaría ubicado en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Vamos a ver, la bilocación se puede producir de dos maneras. O bien, bilocación del espíritu, también denominada viaje astral o experiencia extracorporal, o bien de cuerpo y alma. Bueno, en el segundo de estos casos, las personas serían capaces de interactuar de forma normal en cada uno de los dos entornos. Posibilidad de experimentar sensaciones y manipular objetos físicos en los dos entornos, en los dos lugares en los que se dice que está al mismo tiempo. En tu pregunta haces referencia a Fray Escoba, a San José de Cupertino o Sor María de Jesús, la conocida siervita de Dios. El convento de Santa Catalina de Siena, en San Cristóbal de la Laguna, está situado frente a la Plaza del Adelantado y fue fundado en el año 1606, aunque se inauguró, si no recuerdo mal, en 1611. Está ocupado por religiosas de clausura de la Orden de Predicadores Dominicas y entre sus inquilinas nos encontramos con el cuerpo incorrupto de María de León Bello y Delgado, la conocida cariñosamente como la siervita de Dios que comentabas. Te hablo de ella porque es el ejemplo que me toca más de cerca y que he podido investigar. La historia personal y vivencial de esta mujer está repleta de apasionantes pasajes, algunos de ellos ciertamente controvertidos y llenos de sombras. Nació el 23 de marzo de 1643 en una localidad del norte de la isla de Tenerife llamada El Sausal. En febrero de 1668 ingresa en el convento y es a partir de ese momento cuando se sume en una vida de penitencia, entre flagelaciones, ayunos, en fin, una secuencia de horas diarias llena de sufrimiento en parte. Es conocido que Sor María, el nombre religioso que adoptó al entrar en la orden, en incontables ocasiones se levantaba de madrugada y recorría uno de los patios cargando una pesada cruz de madero hasta llegar a desvanecerse, a caerse al suelo. A ella se le atribuyen algunos supuestos milagros, entre los que destaca un posible episodio de levitación, descrito por otras monjas, quienes además contaban cómo el rostro de la religiosa emanaba algún tipo de luminiscencia natural, espontánea. Una de las historias más conocidas es la que tiene como protagonista una medalla de acero, que se le rompió a la monja en varios pedazos unos días antes, y que ella, ante los atónitos ojos de los presentes, recompuso de forma espontánea. La volvió a armar sin contacto.
Milagros o simples historias de las monjas y seguidores, quizás lo sean, pero ahí quedan plasmadas en el tiempo. Es conocido que mantuvo una gran amistad con el pirata Amaro Pargo. De Amaro Pargo también hablaremos en Ángulo 13 no demasiado tarde, porque ya estoy preparando un programa dedicado en parte a él. Bueno, pues Amaro Pargo se convirtió en protagonista de una increíble historia, que tiene que ver con la pregunta que nos haces. Se dice que cuando el pirata estaba en la isla de Cuba, fue atacado por un individuo y justo cuando éste le iba a clavar su daga, se le apareció la figura de Sor María de Jesús, quien intercede y evita la muerte de su peculiar amigo. Hablamos de bilocación. Bueno, pues al parecer sí fue bilocación. O así se recogen las crónicas que sitúan a la religiosa en ese momento, y como era de esperar, claro, en el interior del convento a miles de kilómetros de Cuba. Es una historia de bilocación de las que podemos encontrar entre los religiosos y, como bien apuntabas en tu pregunta, también personas que no lo son, que no son religiosas o no profesan determinada fe concreta. La ciervita fallece el 15 de febrero de 1731. Me gustaría tratar este expediente en algunos de nuestros programas, de forma profunda y deteniéndonos en todas esas claves ocultas que envuelven la vida y obra de esta religiosa. Bueno, apostillando tu pregunta sobre la capacidad de bilocarse de una persona o un objeto, honestamente creo que se trata de un artificio íntimamente ligado a la fe, y solo eso, exclusivamente a la fe. Ángulo 13. Dirige y presenta Juanca Romero. Tomás Cáceres de Luis, desde Málaga, a través de correo electrónico, pregunta: ¿Chemtrails, chorradas propias de paranoicos? La traducción de la palabra chemtrail sería una buena definición de este fenómeno. Estela química. Los chemtrails son supuestas sustancias químicas que sueltan determinados aviones durante su vuelo, que poco a poco van formando una nube literalmente tóxica. Pero, ¿quién es el responsable de tales actos y qué fin persigue? Empecemos por el principio. ¿Cómo diferenciar la estela de un avión normal de uno que suelta productos nocivos? Lo primero que hay que hacer para convencerse de que este fenómeno es cierto, falta verlo con los propios ojos. Los aviones de toda la vida, por así decirlo, dejan una estela de condensación compuesta básicamente por queroseno y vapor de agua que en pocos minutos ha desaparecido completamente del cielo. El rastro que dejan los chemtrails, sin embargo, puede durar varias horas, mientras su apariencia se va transformando en una nube. Si alguna vez logras divisar uno de estos aviones, no te dejará indiferente, ya que siempre trabajan en grupo, haciendo trayectorias en el cielo que acaban por dibujar líneas paralelas y que se cruzan recordando una grilla. Tu pregunta, Tomás, es de las que cuando me toca responder acabo siempre, pues, bajo un yugo. Acaban lloviéndome puñados de críticas e insultos. Pero bueno, me gusta este tipo de preguntas, también debo confesarlo. Imaginemos por un minuto que algún tipo de poder en la sombra dedica todo su tiempo a esparcir desde el aire grandes cantidades de productos químicos para mermar a parte de la población o experimentar con ella. Imaginemos por un minuto que esas fumigaciones se realizan diariamente en diferentes lugares del mundo de forma repetida y con el beneplácito de los gobiernos que permanecen en absoluto silencio. Imaginemos también por un minuto que estas fumigaciones químicas se realizan desde grandes aviones que en pleno vuelo abren sus compuertas para dejar caer toneladas de estos mortíferos productos. Yo me pregunto lo siguiente: ¿quedaría todavía hoy en día población viva para contarlo? Bueno, pues en estas sartas de chorradas paranoicas crece un puñado de expertos en las cosas de las rayas o estelas aéreas, para que nadie me malinterprete. Hace ya un puñado de años que surgió el movimiento de los Skywatch y el tan mentado concepto de los chemtrails o estelas químicas controladas. Para los desgastados defensores de la conspiración, estas estelas blancas que dejan algunos aviones a su paso
Son productos químicos que se rocían para controlar el suministro de la población y alimentos, para mermar sus plantaciones o incluso para reducir su nivel de salud. El bloque de opinión mayoritario y más cuerdo es el que tiene claro que con estas líneas que se surca el cielo a diario, en realidad, estas líneas, digo, son el resultado de la condensación del aire que ha sido calentado por los motores de los aviones y que seguidamente se congela por las bajas temperaturas a esas altitudes. Esas nubes alargadas o simples estelas de condensación son las que encontraremos principalmente en los principales, en los cielos de las principales ciudades, porque es por donde sobrevuelan más aviones, porque los aeropuertos también están más cercanos. Y en esas estelas vamos a encontrar principalmente agua cristalizada. Estos de la cabeza no muy bien amueblada han intentado justificar la teoría de la gran fumigación colectiva presentando pruebas de suelo en las que hay bario, aluminio o estroncio y que está por encima de la media. Aunque tampoco está muy clara la transparencia sobre cómo se han obtenido estas pruebas, hay que decirlo. ¿De verdad alguien con cierta coherencia intelectual puede creer que haya poderes gubernamentales que estén envenenando a la población? ¿De verdad? ¿Es creíble que esto esté ocurriendo y no haya instituciones o otros colectivos internacionales que se manifiesten en este sentido? Con los años que, según los pro-chemtrails, llevan produciéndose esta matanza, yo qué sé, no hay denuncias de la ONU, de Amnistía Internacional sobre tantas y tantas muertes de las que se habla. ¿Dónde están las víctimas? ¿Qué sentido tendría una ofensiva química de esta envergadura? Estos planteamientos son los que provocan que los sejijuntos de la bata blanca pues metan en el mismo saco a todo lo que tiene que ver con enigmas, misterios, conspiraciones y además sin hacer distinción entre los planteamientos bien fundamentados y las mamarrachadas de los aficionados al aburrimiento, esas mamarrachadas que fabrican para hacerse notar. En fin, en esas estamos. Ciencias de frontera, enigmas, historia oculta, leyendas, misterios. Ángulo 13, rozando los límites de lo explicable. Verónica Lecuona, de Tenerife, a través de WhatsApp pregunta: ¿puedes hablarnos acerca de si en algún momento has tenido una experiencia con la Ouija y si hubo algún resultado en Ouija, que dirían algunos, ¿no? Gracias por preguntar, Verónica. Este mal llamado juego del tablero es uno de esos entrecomillados útiles que en mis primeros años dedicados a la investigación en el sector o género siempre tuve en cuarentena. Digamos que lo tenía como el apestado que tenía aparte, que no tocaba. En mi trayectoria creo recordar, porque me preguntas precisamente sobre mi trayectoria o mi experiencia con la Ouija. En mi trayectoria creo recordar al menos 3 ocasiones en las que he formado parte de una experimentación con tablero Ouija. Y debo reconocerlo, solamente en una de estas ocasiones ejercí de canalizador o máster en ese ejercicio. En esa ocasión en la que hice de máster, de canalizador de alguna manera, estábamos presentes 5 investigadores muy conocidos, de los cuales no voy a dar el nombre porque tampoco he concretado con ellos que pudiera darlo. En fin, tampoco creo que tengan problemas en que lo dé, pero así lo dejamos. Realizamos la experiencia en la habitación de un hotel en Barcelona y aunque, hay que decirlo, no buscábamos respuestas concretas, puedo confirmar que el ejercicio desveló la capacidad de aquel artefacto para comunicarse con nosotros, o al menos con algunos de nosotros. Respondiendo a tu pregunta, debo admitir que efectivamente la Ouija tiene la capacidad, o nosotros a través de ella,
de establecer una especie de diálogo o comunicación más o menos coherente. Lo que hay al otro lado yo no lo sé, pero sí certifico al 100% que a través de ese tablero y dándose las condiciones adecuadas se obtienen resultados muy interesantes. Y apostillo diciendo, cuando hablamos de que no es un juego y no recomendamos su práctica, a pesar de que en nuestras investigaciones muchas veces la utilizamos, o algunas veces, bueno, hay quienes abusan, creo personalmente. Bueno, a pesar de que la usamos, lo hacemos desde el conocimiento y la cautela. Pero no recomendamos a incautos y a personas no experimentadas a que la utilicen, porque el principal daño que proviene de la Ouija es el gran desconocido, y ese habita dentro de nosotros, en nuestro coco, en nuestra cabeza. Y ese sí que no lo podemos controlar, no lo podemos canalizar, no lo podemos encauzar, ni siquiera lo podemos limitar. Por eso es que no recomendamos jamás, por lo menos yo no lo voy a hacer, la práctica tu forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13. Luis Fumero García de Tenerife, a través de correo electrónico, nos pregunta: ¿conoces algún misterio que se haya desarrollado en una playa de las Islas Canarias? Por tu pregunta. Hombre, hablar de la relación ovni con las playas en Canarias eso da para un libro. Para un libro gordo, un libro bastante denso. Claro que la hay, esa relación ovni o del misterio en realidad, que es por lo que preguntas. Yo digo ovni porque normalmente o generalmente los fenómenos extraños que se producen en las playas, no siempre, porque hay otro tipo de excepciones, o hay excepciones de otro tipo, mejor dicho, no siempre le están ligadas al fenómeno ovni, pero por poner un porcentaje, si no es el 98% de los casos, se le acerca. El 98% de los casos tiene relación con el fenómeno ovni, con el de los objetos voladores no identificados. De hecho, Canarias es conocida en medio mundo en estas cosas del misterio precisamente por sus avistamientos ovni, que por lo general suelen producirse en zonas de costa. Por ejemplo, en Tenerife, en Punta del Hidalgo, donde, entre otros fenómenos, se producen luces extrañas que entran y salen del mar. Yo he podido hablar en alguna ocasión, y así ya un buen puñado de años, con algunos marineros que me narraban, relataban lo que llegaban a ver en esa zona de los acantilados de Punta del Hidalgo. La playa de la Viuda, por ejemplo, o en el Médano, donde incluso el alcohol hace décadas desencadenó en algún acontecimiento de adopción. Y en tiempo presente se dan cita muchos seguidores de estas temáticas en ese lugar. La Costa del Socorro en Güímar, donde se hizo presente la milagrera Virgen de la Candela. En Fuerteventura, en la costa de Cuchillos de Vigán, donde ha habido interesantes avistamientos ovnis y algunos hallazgos aborígenes también llamativos, interesantes. También en la zona de las Playitas. O en el oeste de Lanzarote, en la zona de los hervideros, donde cuentan algunos que se oye el canto de las sirenas. También en Playa Blanca, con pintorescos avistamientos ovnis. La costa de la Isleta, en Gran Canaria. Las canteras, en Meloneras. En fin, que se nota la realidad archipelágica de Canarias y también en los escenarios mistéricos. Te agradezco mucho esa pregunta que nos haces, Luis. Vamos a hacer un giro de timón para seguir hablando de misterios, pero en esta ocasión tierra adentro y en suelo continental. Nos vamos a La Rioja, pero adentrarnos en una interesante experiencia, en un interesante crisol de actividades que, como cada año, se dan cita en la ciudad de Logroño. Lo que logramos ver concretamente fueron una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros,
se apagó el motor y el casete dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Editorial Cursiva pone todas las herramientas para que puedas publicar tu libro. Tú escribes y nosotros hacemos todo lo demás. Contáctanos a través de la página web cursivaeditorial.com. Editorial Cursiva. Vamos a dar mucho que leer. Este año se celebra la 4ª edición de las Jornadas de lo Insólito de La Rioja. 4 años ya, o 4 ediciones, de una experiencia, de una aventura que cuando nació, pues como todo bebé, como todo recién nacido, nació con sus debilidades, pero con el entusiasmo de quien quiere encontrarse de frente con la vida, ¿no? Aquella primera experiencia desencadenó en una segunda, en una tercera, y ya cumpliendo, yo creo que sí, que ya podemos decir que es mayor de edad en las jornadas de lo insólito de La Rioja, porque 4 años con los tiempos que corren y en un evento totalmente solidario no es fácil mantenerlo. Bueno, pues esta noche en el Ángulo 13 quería dedicar unos minutos para hablar de estas jornadas, porque estamos todavía a tiempo de participar en ellas en esa 4ª edición. Y para ello, esta noche he querido charlar, o vamos a conocer las impresiones de su promotora, de una de sus organizadoras, alma mater, hay que decirlo, y gran investigadora de esas tierras riojanas. Vamos a hablar con Alexandra Fernández y con ella desgranar poco a poco en qué van a consistir los actos para esta presente edición. El último fin de semana de septiembre se celebra la 4ª edición de las Jornadas de lo Insólito en La Rioja. Y yo le pregunto a Alexandra, ¿imaginabas consolidar un evento como este cuando surgió la idea hace ya unos años? La verdad es que entonces era un sueño y ahora podemos decir que es un sueño hecho realidad. Hace 4 ediciones comenzábamos este proyecto con mucha ilusión, pero también con muchas dudas. A día de hoy estamos muy orgullosos de los resultados y con ganas de seguir repitiendo año tras año. Obviamente, el primer año fue el más complicado. Éramos 2 personas raras que iban de empresa en empresa buscando financiación local, ¿no? Y que decían que iban a hacer un evento solidario, el cual constaba de una serie de conferencias enmarcadas en el misterio, unos talleres infantiles. Claro, la gente nos miraba raro y no aportaban demasiado. A día de hoy ya tenemos consolidados algunos patrocinadores que nos apoyan año tras año y otros que se van sumando. Eso ayuda mucho para seguir adelante y facilitarnos las cosas. Por ello les estamos enormemente agradecidos y hemos crecido este tiempo gracias a ellos. Siempre te planteas si ese año será el último, ya que lleva mucho trabajo, mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero una vez que finalizas el evento y evalúas los resultados, no hay ningún tipo de duda. Además, tanto los ponentes como el público siempre salen encantados y se encargan de transmitírnoslo. En ese momento te das cuenta de que estás haciendo las cosas bien y que has conseguido transmitir esa pasión e ilusión que has puesto desde el primer día en ese proyecto. Eso sin duda elimina las pocas cosas que puede conllevar la organización del evento y son las que dan fuerza para que todos los años acabemos repitiendo otra vez. Háblanos un poco sobre el carácter solidario del encuentro. ¿Qué actividades se organizan? ¿A quiénes van dirigidas esas recaudaciones? Siempre hemos tenido claro que a este evento le queríamos dar un carácter solidario y sin ánimo de lucro, y así ha sido hasta el día de hoy. Aprovecho para agradecer la colaboración de los ponentes que vienen con esa voluntad solidaria para aportar esa ayuda con su presencia y sus conferencias a que podamos recaudar con la entrada todo el material escolar posible, que posteriormente donamos a una asociación que trabaje con menores en exclusión social.
Los menores son el colectivo que hemos seleccionado todos los años para ayudar porque creemos que en esta sociedad es uno de los colectivos más vulnerables y perjudicados, indirectamente o de rebote, por decirlo así. Desde el ARIS, uno de nuestros grandes apoyos, la Asociación de Integradores Sociales de La Rioja, tiene como objetivo contribuir desde su actividad profesional a la inclusión y bienestar social de este y otros colectivos. Y bueno, yo como integradora social que soy, estoy bastante concienciada con esta clase de problemas. De hecho, por ello, en parte cambiamos la fecha del evento. Las 2 primeras ediciones las realizamos en diciembre y recogimos juguetes, pero más adelante decidimos pasarlas a septiembre y recoger material escolar, ya que creemos que la educación en esta sociedad es muy importante y hay niños que no tienen ni el material escolar mínimo para recibir una educación digna. Así que procuramos todos los años cambiar de asociación para intentar llegar a más gente. Este año hemos elegido ASUR. ASUR es una entidad juvenil de ayuda social universitaria de La Rioja y ellos fomentan la participación de los universitarios en distintos proyectos de solidaridad locales a través de la acción social voluntaria. Una de las muchas actuaciones que llevan a cabo se centran en el ámbito educativo, entendiendo la educación como un concepto más amplio, en el que además de incluir el aprendizaje como un obligatorio para la adquisición de un título de estudio, se incluyen también valores como el respeto, la empatía, la solidaridad o la participación, y así motiva igualmente la inteligencia intelectual y la emocional. Tienen varios proyectos en marcha, como por ejemplo un programa de acompañamiento extraescolar para intentar mejorar la integración social del alumno, tanto en el grupo como en el centro educativo. Tiene otro de atención de alumnos con discapacidad. Bueno, tienen proyectos muy chulos y nosotros queremos apoyarlos aportando nuestro granito de arena con el material escolar que recojamos. Además, como todos los años, tendremos también talleres infantiles el sábado 29, por la mañana de 11 a 1, nuestro patrocinador Kids and Teens, que es una academia de inglés para niños, harán una serie de actividades para ellos como un show con canciones, bailes en inglés también, pintacaras y globos, cuentacuentos y juegos en inglés. Por la tarde de 5 a 8 habrá manualidades y talleres a cargo de Ana Serrano, a la cual también le quiero agradecer su apoyo en estas 4 ediciones, ya que ha venido todos los años de forma voluntaria a hacerles pasar un rato divertido a los más pequeños que nos visitan. Cuéntame, ¿por qué organizar un encuentro girando en torno a temas del misterio y lo insólito y no a otros temas menos controvertidos? Pues porque es un tema que me apasiona y aquí en La Rioja no se hacía nada parecido. Además es una temática que te da un abanico enorme de posibilidades para que ningún año sea igual. Todos los temas son variados y para todos los gustos. Desde la primera edición siempre nos hemos preocupado de realizar encuestas para saber qué temas del misterio le gusta más al público y así el año siguiente buscar temáticas atractivas para ellos. No sé si será por eso o porque cada vez le gusta más a la gente lo insólito o porque se va conociendo más las jornadas solidarias, pero según pasan los años la sala se nos va quedando cada vez más pequeña. Que eso tampoco es ningún problema, pero ojalá algún día tengamos que cambiar el lugar donde hacerlo porque no cabemos ya todos. No, en serio, aunque no lo parezca, el misterio es un tema que llama a algunos como simple curiosidad, a otros como verdaderos creyentes, pero el margen entre uno y otro es amplio y hay cabida para mucha gente dentro de él. Y como bien mencionaba al principio, a mí personalmente es un tema que me apasiona y en el que llevo inmersa ya unos 15 años. Y como novedad este año, tengo que decir que por fin me estreno como ponente. Llevaban años pidiéndome que lo hiciera y este año ya he decidido lanzarme. Quería que esa primera vez fuese especial y obviamente tenía que ser en mi tierra y en estas jornadas que tanto sudor y lágrimas nos ha costado sacar adelante. Logroño será durante unos días capital española de lo insólito. ¿Qué temas se van a tratar en las diferentes conferencias? La verdad es que suena muy bien eso de capital española de lo insólito. Me lo voy a apuntar. Sí, pues este año los temas son bastante dispares porque vamos desde el viernes con la primera conferencia de las jornadas
con Silvia Casasola y su conferencia El valor es cosa de mujeres, hasta Carlos Ollés con Tocando lo irracional, que sin duda, conociéndole, lo hará. Ya el sábado por la mañana abrimos la jornada Miguel Ángel Ruiz y yo, con 20 maneras de alargar la vida, o dicho de otra forma, 20 maneras de no morir, en la que seguro alguna cosa curiosa de la vida cotidiana aprenderemos. Y seguido, Iván Figueiras y Ander Basaguren, como buenos expertos en la materia, nos hablarán sobre mitos, leyendas y falsedades sobre los tiburones, que seguro nos sorprenderán. En la jornada de la tarde tendremos a Juan Gómez, ganador del premio Enigmas 2017, presentando su obra ganadora de dicho premio, Las cuevas y sus misterios. Seguido, Magdalena del Amo nos contará conspiraciones contra la humanidad y para finalizar este ciclo de conferencias, Salvador Freixedo nos hablará sobre la agenda de los amos del mundo. Además, este año introducimos como novedad el domingo una excursión a un enclave de La Rioja muy importante y muy poco explotado turísticamente. Todos seguro que hemos oído hablar o hemos estado en las ruinas de la ciudad celtibérica de Numancia. Está muy bien documentado y es una fuente muy buena de información para conocer esos asentamientos. Pero si os nombro Contrevialucade, ¿cuánta gente realmente lo conoce o ha estado o siquiera ha oído hablar de ella? Contrevialucade es un yacimiento arqueológico en el que se conserva estupendamente un asentamiento celtibérico. Es un sitio de visita obligatoria, porque realmente te puedes hacer una idea de cómo era la vida allí en esa época e incluso pasear por las calles de esta pequeña ciudad. Entonces, como todos los años la gente, sobre todo la que viene de fuera, se queda con ganas de hacer alguna excursión o conocer lugares mágicos, insólitos de esta tierra, se nos ocurrió añadir esta actividad a las jornadas. Y este es el destino perfecto. Para colaborar con las jornadas, nos han hecho un precio especial por grupo. Y aquel que quiera venir, tan solo por 5 euros, podrá ver este maravilloso lugar. Es importante que quien quiera venir nos escriba al email siguelapelota@gmail.com para reservar plaza y quedaremos en el propio yacimiento que está en Aguilar del Río Alhama a las 9:45 de la mañana en el aparcamiento. Cada uno tiene que buscar el medio para ir. Si tiene algún problema para hacerlo nos lo puede comentar en el email cuando reserve y buscaríamos sitio en algún coche para poder llevarle. Y tras ver el yacimiento iremos al centro de interpretación para ver el museo. Cuéntanos, ¿cómo podemos colaborar con las cuartas jornadas de lo insólito? Para colaborar con nosotros este año la entrada a las jornadas de nuevo será donar material escolar nuevo, al poder ser, o por lo menos en buen estado. Además, llevamos desde agosto realizando una serie de sorteos en Facebook de productos o actividades que nos ha dado nuestros patrocinadores. Por ejemplo, Buceo Agua regaló un bautizo de buceo en Plencia, que además este fin de semana pasado el ganador ya disfrutó de él. La Friquilería nos dio un lote de artículos de la tienda, que también ya está en poder de la ganadora del sorteo. Y actualmente tenemos en vigor otro sorteo, gracias a la Academia de Xantins, que ha ofertado 3 cursos de inglés gratis para niños de 3 a 10 años durante este curso 2018-2019. En este aún podéis participar, ya que finaliza el 27 de septiembre, víspera del comienzo de las jornadas. Además, estéis atentos, es posible que en pocos días salga algún otro sorteo más. Y por supuesto, como es tradición, el día de las jornadas habrá más sorteos, en concreto de libros, que nos han cedido Ediciones Cidonia y la editorial Odeón. Para participar tenéis que meteros en nuestra página de Facebook de Sigue la Pelota y ahí encontraréis las bases y los pasos que hay que seguir para entrar en el sorteo. ¿En qué lugar está el epicentro, el punto neurálgico de estas charlas, de estas conferencias? Pues como todos los años, las conferencias y los talleres infantiles será en el Centro Cultural de Ibercaja, en la calle Portales, número 48, aquí en Logroño, La Rioja. Y poco más que añadir. Muchas gracias y espero veros por allí ese fin de semana. Os invito a que podáis disfrutar de nuestra tierra y sobre todo de nuestras jornadas. Así que nada, os esperamos el 28, 29 y 30 de septiembre aquí. Mi tierra es La Rioja, Logroño es mi pueblo, cruce de caminos, puente sobre el Ebro, una de mi lengua, camino de encuentro.
Ciencias de frontera. Enigmas. Historia oculta. Leyendas. Misterios. Ángulo 13. Rozando los límites. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de fronteras. Con Juanca Romero.